Fate el despertar capítulo 16. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Interludio. María se preguntó por qué ese recuerdo estaba resurgiendo en ese preciso momento, cuando necesitaba concentrarse en sus acciones. Tal vez era porque estaba en una situación crisis como en ese entonces, pero incluso entonces sentía que había otra razón para ello. María Argas y Sylvelune Arbonaux eran amigas hasta donde alcanzaba su memoria, lo que normal en cierto modo, ya que recuerda principalmente su vida a partir del día en que se conocieron hace más de 10 años. Antes de eso hubo otra época que no recordaba en absoluto, la época en que vivió con su padre y su madre. Todo lo que podía recordar de esos años eran fragmentos de imágenes, sonidos, y también algunos olores, tanto como cualquier otra persona. Podía recordar que no tenía mucho en ese entonces, e incluso sus recuerdos de sus padres eran borrosos en mejor de los casos. Era una familia de magos, por lo que no sería una sorpresa saber que no había mucho calor. Aún así, la familia era la familia. No había forma de que un niño no pensara que sus padres eran importantes cuando eran el único apoyo que tenía. Por eso ella también se sintió triste cuando murieron sus padres. La vida de un mago es una vida que se pasa caminando junto a la muerte hasta que finalmente te lleva. Por eso, su partida fue rápida, repentina y sin despedida. Al recordarlo, había sentido más confusión que duelo. Las cosas de la vida real siempre eran complicadas para una niña de 6 años. Sin previo aviso, de repente se convirtió en huérfana y sola no había parientes que pudieran hacerse cargo de ella, o al menos ella no creía que los hubiera. En aquel entonces no era lo más importante que podía preguntarle. Así que debería haberla internado en un orfanato y haberla dejado sola durante un tiempo. Pero eso no ocurrió. Unos días después, alguien a quien no conocía fue a verla y le dijo que era amigo del padre y que él sería quien la cuidaría a partir de ese momento. Ese era, obviamente, Michael Argas. Así, María tuvo que mudarse a la casa de Michael en Francia, lejos de su tierra natal y de todo lo que conocía. Los humanos somos criaturas que destacamos por adaptarnos a un entorno, pero un año después ella todavía se sentía perdida y confundida, y ni siquiera podía encontrar el camino a casa. Así fue como, llorando y sollozando, se topó con la puerta de una gran mansión en medio de una calle. No sabía por qué se sentía atraída por ese lugar en particular, o por qué llamó puerta para preguntar por direcciones cuando podría haberlas preguntado a un transeúnte. Pensándolo bien, seguramente fue porque podía sentir el campo delimitado que rodea propiedad. Siempre había sido sensible al uso de la hechicería, por lo que esta mansión, la mansión Arbonaux, debe haber parecido un lugar predestinado para la joven María. Cuando una criada vino a abrir la puerta, se sorprendió visiblemente al encontrar a una niña allí, aunque María no entendió por qué en ese momento. Le dieron las inscripciones que quería, pero todo lo que escuchó fueron un montón de nombres de calles desconocidos que no tenían ningún significado para ella y, si recordaba bien, eso hizo que su llanto se intensificara. La criada no debió saber qué hacer, porque la hizo entrar a la mansión y esperar a que se comunicaran con su padre. María no se dio cuenta en ese momento de que era la primera vez que sucedía un evento de este tipo en la mansión Arbonaux. Como resultado, no la cuidaron exactamente y ella era libre de recorrer la finca a su antojo sin que nadie la molestara. Si dejas que un niño haga lo que quiera, ni siquiera intenta resistir la tentación. Todavía llorando, deambuló por los pasillos de la mansión, sin saber qué estaba buscando. Sin embargo, finalmente se perdió. Eso debe haberle dado aún más trabajo a los sirvientes. Pero si no fuera por eso, nunca se habría topado con esa puerta doble con un gran cartel. En ese momento no podía leer ni una sola palabra de francés aparte de bonjour, así que tenía ni idea de qué decía no molestar. Aunque incluso si lo entendiera, probablemente solo habría alimentado su curiosidad. Todavía puede recordar el peso de la puerta a la Primbez, al abrirse sobre una ridículamente grande biblioteca. Estantes tras estantes llenos de libros hasta el tope y unas cuantas sillas para sentarse, parecía una biblioteca normal, dejaba de lado su tamaño. La habitación estaba llena de la luz natural de la luz del sol que se filtraba a través del gran ventanal. Seguro que no parecía una biblioteca reservada para una sola persona. Y en medio de este paisaje, leyendo en una silla de ruedas un gran libro de aspecto antiguo, se encontraba el dueño de la finca y futuro mejor amigo de María. Al llegar el recién Sylvelune Arbonaux levantó la vista del libro que estaba leyendo y miró a María con expresión perpleja. Oler. Pasaron al menos 20 segundos sin que ocurriera absolutamente nada.
Sylvelune se quedó mirando a la llorosa María sin hacer muecas como si hubiera dejado de funcionar, María le devolvía la mirada sin saber qué hacer o qué decir. Entonces Sylve se sobresaltó de repente como si hubiera metido los dedos en un enchufe, y miró a María por un segundo una expresión de absoluto terror antes de darle la espalda y centrar su atención en el libro. Pasaron otros 10 segundos y María no se sentía cómoda siendo ignorada de esa manera. Que no sabía es que Sylve no podía ignorarla en ese momento. Sniff, hola. Y el cuerpo de Sylvelune se sacudió de repente de la misma manera que antes, y giró la cabeza mientras temblaba casi cómicamente. Trató de poner una expresión fría pero su torpeza social en ese entonces no era algo para despreciar. Parecía que se estaba enfrentando a un lobo hambriento. ¿Qué quieres, plebeya? Sniff, soy María, no plebeya, Sniff, da igual, estás haciendo ruido. Di el motivo de tu presencia y luego vete. ¿Eh? ¿Qué quieres, caray? Yo, husmeo, estoy perdido. Ya escuché de los sirvientes. No tienes ninguna razón para venir a molestarme si todo lo que quieres son indicaciones, No, eso no, Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas nuevamente. ¿Qué? La mansión. Estoy perdida en la mansión. Es demasiado grande. Y lloró de nuevo. Realmente era una llorona en ese entonces, ¿no? Este intenso llanto solo sirvió para reforzar la expresión de terror pintada en el rostro de Sylve. ¿Qué? No, deja de llorar, yo. Y ahora era Sylvelune la que lloraba, algo que no era propio de ella, ni siquiera en aquella época. Los sirvientes se llevaron otra sorpresa aquel día. En cualquier caso, aquel extraño fatídico encuentro selló su amistad, o más bien selló la determinación de María de volver a la mansión Arbonaux para Pesteron, para visitar a Sylvelune. ¿En serio? ¿Cómo llegó a esta situación? En el presente, María caminaba por los pasillos laberínticos de la sede de la facción negra con los pasos más silenciosos. No era exactamente importante ya que nunca se cruzaba nadie más que ella misma. La mayor parte de la base secreta subterránea estaba vacía por alguna razón. Sin embargo, María podía adivinar la razón. El hechizo de sueño que Sylve le había puesto era eficiente, pero perdía su efecto cuanto más se usaba en ella. De esa manera, pudo captar algunos fragmentos de conversaciones e información. Escuchó sobre Guerra del Santo Grial, sobre los Servants y, lo que es más importante, sobre el hecho de que su padre y su primo estaban participando en ella. Había pensado que era extraño que papá se ofreciera de repente a pasar un tiempo en Inglaterra con Leo, pero tampoco lo cuestionó. Independientemente del motivo, estaba feliz ver a su primo, que era como un hermano pequeño para ella. Resultó que Michael le ocultaba un secreto. Eso le daría una razón para estar enojada con él una vez que saliera del complejo subterráneo laberíntico. Eso fue lo que pensó, pero escuchó un poderoso gruñido que resonó a través de los túneles, un gruñido que conocía muy bien porque lo escuchaba a diario. Ese era Berserker Ozvel, sirviente de Sylve. Maldita sea, qué suerte la mía. No había ningún escondite en esos pasillos, así que lo mejor que podía hacer era correr, probablemente. Y eso fue lo que hizo María, excepto que no sabía dos cosas. Primero, que Servants podían transformarse en espíritus y, por lo tanto, no podían ser vistos por ella, y segundo, que un Servant era mucho más rápido que ella. Así fue como, sin previo aviso, un gran brazo agarró su pierna y la levantó boca abajo. Kia. Oye, tú, ¿nadie te enseñó nunca cómo secuestrar a alguien? Deja de sujetarme así. Enfadada, miró a Berserker de negro desafiantemente como si sus ojos pudieran matar. Para que alguien actuara de esa manera con un Servant, se requería mucho coraje, aunque este caso era más imprudencia. O tal vez se debía al hecho de que sabía que él no la dañaría directamente. Sin embargo, la situación era realmente mala. Si este intento de escape fallaba, había pocas posibilidades de que volviera a presentarse una ocasión. Pero no había nada que María pudiera hacer. Podía sentir lo extraordinario que era un Servant solo con presencia de Berserker. En realidad, se dio cuenta de que la apariencia del sirviente de negro no coincidía con sus breves recuerdos de él. Cuando fue secuestrada, él claramente tenía una apariencia pero lo que vio fue un hombre gigante con una piel del mismo color que la plata, como si se hubiera bañado en mercurio. Su presencia también era diferente. Había algo más elegante, más místico que el hombre dominado por la ira que había conocido en el barco. Pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre este cambio porque Berserker comenzó a caminar de regreso hacia la biblioteca tan rápido que María pensó que su pierna se separaría de su cuerpo por un momento. Sí, definitivamente se escucharía un sonido de pop.
En cualquier momento. Afortunadamente, nada de eso sucedió y ella estaba nuevamente desde la enorme biblioteca. Sylvelune la estaba esperando con una sonrisa siniestra, con un libro en el regazo. Cuando Berserker la dejó caer al suelo, María reconoció la portada del libro. Era la misma de aquel, en realidad era exactamente como en aquel entonces. Se perdió y terminó en este lugar, para bien o para mal, pero especialmente para mal esta vez. Vaya, vaya. ¿Nos vamos a fugar? Sylve fue quien inició la conversación con un comentario en tono de broma. Sin embargo, considerando la situación actual, daba miedo. Plata. Si estuvieras despierto debiste habérmelo dicho, te habría dado un beso de buenos días. Está bien, no. Sylvie, ya hablamos de eso. Yo no soy así y solo te veo como una amiga. Jaja, veo que incluso en esta situación tienes tu sentido del humor. Sylvie, deja de hablar así, das miedo. No importaba cómo lo escucharas, en realidad sonaba como una charla amistosa cotidiana. Después de todo, era normal, habían estado juntos durante más de 10 largos años. Y si el mundo se estaba acabando, eso no cambiaría la forma en que podían conversar libremente entre ellos. Pero esto no era una charla amistosa. La situación en cuestión era grave. María esperaba respuestas. Hablo en serio, Sylvelune. ¿Qué significa ese secuestro? La dulce sonrisa de Sylvelune se transformó en una mueca más preocupada, acorde con su apodo de bruja. Por cierto, el apodo no era de María. ¿Qué podría significar? Te amo y quiero estar contigo por el resto de mi vida. ¿Qué más podría haber? ¿Qué pasa entonces con esa guerra del Santo Grial? Por lo que he podido escuchar, puedo entender más o menos lo que está pasando, pero ¿no crees que me debes alguna explicación? ¿Sabes qué es la guerra del Santo Grial, María? Puedo adivinarlo. Por ese extraño familiar tuyo y las conversaciones que escuché, es una especie de ritual en el que los sirvientes luchan hasta la muerte para que se les conceda deseo, ¿no es así? Vaya, vaya. ¿Qué explicación quieres entonces? Sylve, ¿qué estás haciendo? No necesito saber qué es el Santo Grial o quiénes son los sirvientes para saber que este es un ritual que pide mucho prana por parte de los participantes. Puntos completos otra vez. Mi sirviente, Berserker, es el más costoso a cambio de ser el más fuerte. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Sylvie, ¿cómo puedes aportar tanto con tu cuerpo en este estado? Te estás matando al hacer esto. Todo rastro de sonrisa desapareció de la expresión de Sylvelune, pero su voz permaneció sin cambios. No, en absoluto. Te aseguro que mi cuerpo está bien. Después de todo, ya tenía un sirviente antes de que tomáramos el barco hacia Inglaterra, ¿recuerdas? ¿Te pareció que está agotada? Así era. María no pensó en ese detalle, pero Sylve se estaba resistiendo bastante bien a alguien con un cuerpo tan débil. Lo que lo hacía aún más extraño, ya que debería estar subjadeando como si hubiera corrido una maratón. Sylve, ¿qué hiciste? ¿Qué pasa? Te lo dije, responderé tus preguntas. Sylvie, esto no es un asunto de risa. Incluso si estás bien, eso no cambia el hecho de que estás participando en algo peligroso. ¿Qué pasaría si murieras? No, ¿qué pasaría si simplemente te lastimaran? ¿Qué pasaría si tu padre o tu primo resultaran heridos? ¿Por qué no te preocupas por ellos? Soy una niña grande, puedo cuidar de mí misma. No lo eres. No importa lo que digas, sigues siendo la Sylvie que lloraba por hablar conmigo con un extraño. Estoy segura de que papá está haciendo todo lo posible para asegurarse que él y Leo estén bien. No puedo hacer mucho más que confiar en ellos. Pero tú, Sylvie, no tienes sentido. Secuestrarme, participar en algo peligroso como la Guerra del Santo, no estás actuando como tú misma. Eso es porque me gustas, María. No cambies de tema. El rostro de Sylvelune se nubló cuando escuchó la reacción de María. Pero tiene todo que ver con esta situación, murmuró tan bajo que ni siquiera María la escuchó. Sylve, si te obligan a participar, ¿qué estás diciendo, María? La interrumpió Sylvelune y volvió a poner su sonrisa característica mientras se encogía de hombros. Yo comencé la guerra del Santo Grial. ¿Qué dijiste? Después de todo, ni siquiera se suponía que ocurriera. ¿Quieres una prueba? Mientras decía eso, Sylvelune comenzó a quitarse la ropa de la parte superior del cuerpo. Cuando finalmente estuvo semidesnuda, los ojos de María se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué era esto? Incrustado en el torso de Sylve había lo que parecía ser un trozo de oro. Extendiéndose alrededor de él por todo el cuerpo de Sylvelune, había venas doradas latían con un brillo tenue. Impresionante, ¿no? Es un fragmento del Grial. Una parte del Santo Grial.
Podrías decir que es trampa, pero mientras esté conectado a él, no tendré problemas para suministrarle energía mágica a Berserker. No. María sintió que se le formaban lágrimas en las comisuras de los ojos. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Esa horrible mutilación. Sylvie, ¿qué estás haciendo? Está destruyendo tu cuerpo. Te lo dije, ¿no? Sylveluen extendió la mano en dirección a María, e inmediatamente ésta sintió una sensación de náuseas y su conciencia se desvaneció. No, Plata. La silla de ruedas se acercó a María y Sylvelune agarró el cuerpo caído de su amiga en sus brazos. Acariciándole el cabello suavemente, le susurró al oído. Quiero estar contigo por el resto de mi vida. Un barco blanco navegaba por el mar, lejos de toda tierra y de toda civilización. Pero no era el tipo de barco destinado a viajar de un país a otro, sino flotaba en todo momento, por completo su significado y su propósito. Su gran tamaño hacía imposible entrar incluso en el puerto más grande del mundo. En lugar de un barco, habría sido más correcto llamarlo una fortaleza marina, ya que el casco blanco de la embarcación recordaba a una muralla gigante que protegía el interior de embarcación de todo daño. En cuanto a su tamaño, era tan alto como un edificio de 10 pisos, pero tenía el ancho de una pequeña ciudad. Por supuesto, el peso del casco por sí debería haber impedido que se mantuviera a flote, así que con todo lo que había dentro era sorprendente cómo se hundía en el mar. Pero no habría tenido sentido que hiciera otra que flotar correctamente, porque era su esencia misma como el arca de la facción blanca. Ninguna parte de ella parecía haber sido hecha para que funcionara como un barco. El casco y el resto de la embarcación estaban hechos de un material blanco como la nieve, más duro que la piedra, y no había nada parecido a una vela o incluso a un timón. Aún así, no dejaría de cumplir papel como arca, porque no podía ser otra cosa. No era la misma arca de la que se habla en varias mitologías. No era más que sus restos reunidos de manera bastante poco profesional y convertidos en un gigantesco código Mist. La plataforma era tan grande que había suficiente espacio para que cupiera en ella una ciudad de tamaño moderado. Sin embargo, no era una comparación sencilla, ya que Realme había lo que parecía ser una ciudad de piedra blanca inmaculada que cubría toda la plataforma como si hubiera crecido fuera de ella. No había forma de describir el estilo de las K que no parecía encajar en ninguna civilización conocida. Los edificios más pequeños eran similares en apariencia a las casas construidas en el norte de África, y sin embargo, los maltos recordaban a las civilizaciones de América del Sur antes de que fueran exterminadas. Pero a esta ciudad le faltaba algo fundamental para la civilización, y que no se veía por ninguna parte: vida. Y no se limitaba a vidas humanas, ya que no había ni rastro de un animal o una planta. Toda la estructura era similar a una ciudad fantasma que flotaba eternamente en el océano. Pero, como era de esperar, a bordo vivía gente. Uno de los edificios de la ciudad sin vida era diferente del resto. Era el más alto y estaba situado en el centro de la parte superior de cubierta, como para poder contemplar desde arriba el resto del barco. Era como una catedral, en más de un sentido. No estaba afiliada a ninguna religión, pero la atmósfera divinal la llenaba, era sin duda la de un lugar sagrado. No tenía otra iluminación que la del sol que se filtraba por los enormes ventanales, y la sala principal estaba llena de filas de bancos destinados a sentarse y rezar. ¿Pero a quién exactamente se le rezaba? Nadie lo sabía, y sentado en uno de los bancos, inmóvil mientras contemplaba la vidriera principal, estaba el dueño de esta ciudad flotante, Iván Pedilefei. No rezaba a nadie ni estaba perdido en pensamientos indescifrables. Simplemente, miraba continuamente la luz multicolor que bañaba el interior del santuario misterioso, como si estuviera en contemplación. Pero su presencia ofrecía un contraste con la atmósfera sagrada del lugar. Su apariencia solo podía calificarse de extraña, hasta el punto de que era obvio que lo hacía a propósito. Sus robes definitivamente no combinaban bien entre sí, pero en lugar de verse ridículas, solo contribuían al aura misteriosa que lo rodeaba. A sus pies llevaba zapatos de madera, que eran claramente incómodos de usar, y sin embargo los usaba todo el tiempo. Finalmente, su cabello largo hasta la cintura estaba dividido equitativamente en dos colores, un lado gris chumo y el otro naranja como las brasas que brillaban en una chimenea. No era solo su apariencia, todo su ser era contradictorio. Tenía un talento, casi una maldición, para encontrar objetos raros y perdidos, aquellos de épocas pasadas. Y era en estos artefactos raros donde encontraba toda su felicidad. Nada lo fascinaba tanto como la singularidad, algo que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Y, sin embargo, no tenía rehén separarse de los tesoros que caían en sus manos.
No era un hombre codicioso ni un gran coleccionista. Simplemente vivía para contemplar rarezas, por la extraña belleza que encontraba en ellas. De hecho, fue él quien proporcionó a todos los miembros de la facción blanca sus catalizadores, a excepción de Naraku, que no quiso usar uno. Aunque era un mago prometedor, prefería vivir la vida de un aventurero, buscando tesoros perdidos y lugares únicos. De esta manera, numerosos artefactos y códigos místicos de pasado se convirtieron en sus propiedades, como lo que había servido como base para su arca. Esta extraña habilidad suya había alarmado a la torre del reloj, por supuesto, y se convertido en un objetivo para la designación de Sellado. Sin embargo, nunca lo molestó más que eso, y todos los ejecutores que vinieron por su cabeza no tuvieron ninguna oportunidad. No era tanto que confiara en sus habilidades como el hecho de que nunca había podido sentir miedo, y fue en su búsqueda de rarezas que se topó con él, el fragmento del Grial. Ignoraba por completo la guerra del Santo Grial, los sirvientes y los maestros, y por supuesto el santo en sí. Pero tan pronto como lo agarró, alguien le habló. No una persona física, por supuesto, había estado solo en ese momento. Había venido del fragmento del Grial. Una voz resonó en su mente, una voz malvada y sin tono. Le habló del Santo Grial, del ritual para obtenerlo y de la recompensa para el ganador. A Iván no le importaba en absoluto Santo Grial. Era un artefacto buscado desesperadamente por muchos magos, pero para él, que no tenía deseos, ganar la guerra del Santo Grial no tenía ningún valor. Pero esta oportunidad única de iniciar una guerra que reuniría a tantos individuos interesantes, la idea de ser parte de esta experiencia única en la vida, había sido más que suficiente para convencer a Iván de comenzar la sexta guerra del Santo Grial. Pero él no sabía cómo hacerlo, y la voz tampoco. Además, el Grial no tenía suficiente energía mágica para iniciar otra guerra en ese momento. Le tomó años y una cooperación con Sylvelune Arbonaux para llevar a cabo su plan y hacer una guerra más impresionante que todas las anteriores, con el triple de maestros y sirvientes. Mientras tanto, había reunido 6 individuos raros para que fueran maestros a su lado. Un joven con un talento extraordinario para la hechicería. Un vagabundo perdido en eones. Un adolescente dividido entre el presente y el pasado lejano. La santa doncella que llevaba la balanza de la fortuna y la desgracia. Un familiar que desarrolló una personalidad propia y se deleita con la muerte. Una chica que no debería estar viva. Esta selección por sí sola era suficiente para demostrar el gusto único de Iván. Pero incluso si juzgaba a las personas basándose en este criterio, eso no significaba que fuera una fría. Algunos eran amigos. Algunos eran estudiantes queridos. Algunos habían llegado tan lejos en su rareza que sería mejor que no confiara en ellos. Incluso estos últimos no se tratados con menos calidez que el resto. Llegó al punto de que la gente pensaba que él era un filántropo, lo cual no estaba del todo equivocado. Fue una lástima que la señora Arbonaux hubiera rechazado su oferta, ya que ella misma era muy interesante. Pero probablemente tenía sus propios motivos para desconfiar de y decir que el hombre era completamente impredecible en todo lo que hacía. Después de todo, realmente era una persona de contradicciones. Este hombre de acción, al que nada le gustaba más que estar en el escenario para una ocasión como esta, había decidido quedarse atrás y no hacer nada durante la primera etapa de esta sexta guerra del Santo Grial. Señor Pedilefei. Señor, ¿está usted ahí? Rompiendo el sagrado silencio de la catedral, alguien empujó la gran puerta y entró gritando su nombre. Este inesperado visitante despertó a Iván Pedilefei del extraño trance en se encontraba inmerso. No necesitó comprobar quién era el que lo buscaba, pues la voz infantil solo podía pertenecer a una persona. Iván se levantó y se dio la vuelta para saludar a Dries Mantel, el arquero maestro de Uite. Este último, cuando vio a Iván, pareció aliviado y corrió hacia él como lo haría cualquier normal. Señor Pedilefei. ¿Qué te pasa, Dries? Pareces tener prisa. ¿Pasó algo? No es nada, pero, una vez que estuvieron más cerca, Dries comenzó a inquietarse. Ha pasado un tiempo desde que el señor Arco, el señor Naraku, Lancer y Ryder se fueron. Me preguntaba si estaban bien, dijo mientras bajaba la cabeza. No miraba a sus pies por miedo o vergüenza, sino más bien por timidez. Así era Dries Mantel, un niño pequeño que solo podía preocuparse por los demás y no por sí mismo. Incluso se daba cuenta de lo inusual que era eso, especialmente para alguien de su edad. Probablemente por eso siempre era tímido al expresar su preocupación. Pero Iván no era el tipo persona que juzgara ese tipo de comportamiento, al contrario. Extendió la mano y alcanzó la cabeza de Dries y la acarició suavemente. Ya veo. Debiste estar muy preocupado por venir a verme, ¿no?
Sonrió afablemente. Pero no es necesario. Todos son personas muy fuertes a su manera. Pero si quieres escuchar los detalles, tanto Ryder como Lancer lucharon contra las otras facciones hace un par de noches. Iván sabía prácticamente todo lo que sucedió gracias a sus familiares, a los que ha ordenado que siguieran a sus compañeros de equipo en el campo de batalla. ¿Entonces ganaron?, preguntó Chris con una visible alegría llenando su expresión hasta el borde. Lamentablemente no, Iván negó con la cabeza. No lograron hacerse con el fragmento del Grial, pero todos están vivos y en buen estado. Oh, aunque Chris parecía un poco decepcionado, lo que reemplazó su expresión feliz no fue tristeza sino algo más cercano a la determinación o firmeza. Pero si están bien entonces no importa. Pero, a pesar de lo que pudiera decir Iván, no se sabía hasta qué punto esa sinceridad y bondad de Chris eran algo bueno. Para decirlo en el buen sentido, tenía la bondad de era una persona admirable. Para decirlo en el mal sentido, era demasiado bueno para su propio bien. Afortunadamente, su tutor era exactamente lo opuesto. Fracasaron. Archerot Fuite, que había permanecido en forma espiritual hasta ahora, se materializó en uno de los bancos. A diferencia de Iván, su mera presencia en este lugar lo magnificaba. Luz del sol caleidoscópica que iluminaba el santuario se reflejaba en su armadura dorada, lo que daba como resultado un brillo impresionante que le daba a su apariencia ya regia o sensación divina. En contraste, su rostro estaba desprovisto de cualquier calidez, y la sombra de una gran ira nublaba sus ojos, recordándole a cualquiera que estuviera en su ese tipo de gobernante implacable que era. Después de hablar tanto, ¿tienen el valor de fallarnos y regresar con las manos vacías? El banco de piedra blanca que estaba debajo de ella comenzó a emitir un crujido como testimonio de su ira silenciosa. Son unos inútiles. Hasta los perros saben hacer un mejor trabajo que esto. Pensé que se suponía que eran grandes reyes, pero al final son unos verdaderos fracasos como gobernantes. Debería haber ido yo mismo. Chris se estremeció cuando estas duras palabras resonaron en el lugar sagrado y miró hacia otro lado mientras temblaba como una hoja. Eso se debía a que él era la razón por la que Archer estaba atrapado allí. Era él quien había tenido miedo de ir a la batalla. Pero ese hecho estaba mucho más allá de Archer cuando hizo esos comentarios, y cuando notó la consecuencia de sus palabras, la sirvienta se puso de pie para acariciar la cabeza de la niña. Lo que está hecho, está hecho. Si aún les queda una sombra de sentido común, agacharán la cabeza como esclavos. Un rey debe saber cuando ha cometido un error. No dijo nada más, lo que indicaba que el asunto estaba cerrado. Pero, en cuanto lo hizo, se oyó una cuarta voz desde algún lugar del santuario. Una voz masculina profunda que más una broma que una admonición. «Qué frío eres, rey de Asiria. En una batalla tiene que haber un perdedor, así como un ganador. ¿No estás siendo un poco duro con ellos?» El dueño de esa voz pronto se hizo notar cuando la figura de Saber de Uite se materializó junto a la puerta de la catedral. El caballero de la espada estaba apoyado contra la par, los brazos cruzados, sonriendo satisfecho con un ojo cerrado. La expresión de Archer, que había vuelto a ser digna de una estatua de mármol, se oscureció visiblemente cuando posó ojos en el guerrero rojo, ya fuera molestia o desdén o una mezcla de los dos. ¿Estás tratando de demostrar algo, Saber? Si tienes algo que decir, di lo que piensas, dijo con calma, pero con desdén. No podría tener nada que decir, ¿no? Saber se encogió de hombros. No hago más que presenciar tu crueldad, oh, mi rey. ¿Estás en condiciones de decir algo al respecto? No recuerdo que tu leyenda fuera la de un rey sabio y competente. Es decir, si es que puedo llamarte rey. No os preocupéis. Nunca le he dado importancia a ese título. Por el poco tiempo que lo he llevado y por lo que vale, supongo que al fin y al cabo solo soy un guerrero. Por eso, te curiosidad por saber qué tenéis que reprocharles de su manera de ser, Alteza. Archer apartó la vista de la figura roja y se dio la vuelta como para indicar que su mera visión era repugnante. Su único pero fatal error es darle más importancia a Su que a asegurar su victoria. Puedo suponer que se lanzaron a la batalla sin pensarlo dos veces y sin un plan en mente, miró a Iván, buscando una confirmación. ¿Cuál fue la con de su derrota? Iván, divertido por la pelea entre su sirviente y Chris, se aclaró la garganta mientras recordaba cómo se desarrolló la batalla en las Azores y en Dinamarca. Para empezar, Ryder atrajo la atención de los sirvientes rojos y negros, quienes unieron fuerzas para enfrentarlo. Por lo que sé, hizo un uso extensivo de su vimana, pero solo JTCH. Este idiota, para vencer a un enemigo inesperado y más fuerte, obviamente dos enemigos se unirían.
Debería haberse aliado con la facción roja o negra y haber procedido a eliminar a la facción opuesta, incluso si eso significaba destruir solo un bando. ¿Qué hay de Lancer? En cuanto a Lancer, bueno, él solo luchó contra sus oponentes uno por uno y tenía la ventaja de principio a fin, pero no pudo acabar con ninguno de ellos y finalmente fue emboscado. Ya veo. Ya que estamos hablando de Lancer, debe haberse dejado llevar y solo quería cazar por placer. No podemos esperar nada de alguien que no usa la cabeza ni escucha a Orde en su esquina. Saber simplemente negó con la cabeza mientras todavía llevaba una expresión medio burlona, y desplegó los brazos para levantarlos como si dijera, eso no se puede evitar, ¿verdad? No es eso lo que esperábamos de todos modos. Lancer y Ryder son fuertes. Una característica especial de las personas fuertes es que solo responden ante sí mismas. Saber es de la pared para caminar sobre el piso de mármol blanco hasta que estuvo frente a la enorme puerta del santuario. Y no es mejor así. Para ser completamente honesto, puedo empatizar con ellos. Esta es una guerra entre héroes. Tenemos que aprovechar esta ocasión para luchar a nuestro antojo, sea cual sea el premio y las probabilidades. ¿No está simplemente seguir adelante y luchar en lugar de usar planes sin carácter? Archer frunció el ceño mientras escuchaba el impetuoso discurso de Saber. Esas son las palabras de alguien que no tiene como objetivo derrotar a sus oponentes. Saber habló con voz grave, cargada de un sentimiento amenazante. ¿Tengo que entender que no te importa si ganamos o perdemos? Exactamente. La respuesta despreocupada de Saber a esas duras palabras fue aún más impresionante en cierto modo. Lo dijo todo como si fuera obvio. No tengo ningún interés en algo como el Santo Grial, y mi maestro tampoco. No me arrepiento de cómo viví y cómo morí, y no hay nada que pueda desear más que luchar contra oponentes fuertes. No me hacer más que participar activamente. Aunque si me ordenaran ganar esta guerra, no tendría más opción que obedecer. HMPH, lo que sea, siempre y cuando demuestres ser más útil que nuestros otros dos colegas. Archer dijo esto de una manera que indicaba que el asunto estaba cerrado y silenciosamente comenzó a dirigirse hacia la salida de la catedral, sus piernas blindadas haciendo un metálico con cada paso. Ese debería haber sido el final, pero mientras pasaba junto al sirviente de la espada. ¿Por qué deseas tanto el Grial, arquero? Archer se detuvo en seco. Estaba de espaldas a Iván y Sris, pero los dos maestros podían sentir la ira que ardía silenciosamente en su interior. Por un breve instante, Archer no pronunció una palabra ni movió un músculo, como una de las inmutables estatuas blancas que decoraban la ciudad en el arca. ¿A qué te refieres con guerrero? Enfatizó esa última palabra con el tono de quien le recuerda a otra persona cuál es su lugar. Si voy a participar en una guerra, ¿no es obvio intentaré ganarla? Sería una pobre excusa de rey si no lo hiciera. ¿Estás tratando de decir que solo estás desempeñando tu papel como rey, a pesar de que ya has sido relevado de tus funciones? Lo que me da curiosidad es tu deseo. Tú no eres como yo, no te gusta pelear. Eso significa que eres lo suficientemente inteligente como para no pelear a menos que tengas una razón. Saber no tenía intención de dar marcha atrás. Cuando fueron convocados no había ninguna diferencia real entre ellos, pero a medida que pasaba el tiempo parecía que las personalidades de Archer Ofuite y Saber Ofuite eran completamente incompatibles. ¿Cuál es tu deseo para el Grial, rey de Asiria? Sonido metálico seco. Como respuesta inmediata a su pregunta, Archer pisó el suelo con tanta fuerza que el suelo blanco se agrietó. El silencio volvió a caer. Pero al poco tiempo, Archer de Witte se dio vuelta con un ruido metálico. Aunque su expresión era de ira, era diferente de la ira sin sentido que solo esperaba ser desatada. Su ira tenía una belleza regia, su rostro mostraba la placidez de un hombre sabio como la enemistad de un soldado. Era la expresión de un rey que juzgaba. Saber también se dio la vuelta para mirarla, pero no estaba tenso en lo mínimo. Por el contrario, la sonrisa que se formaba en la comisura de su boca atestiguaba su disfrute de la situación. ¿Debería darte la pelea que tanto deseas, Saber?, murmuró Archer peligrosamente. Si eso es todo lo que quieres, entonces lucha aquí mismo y muere. De esa manera nos libraremos de un guerrero inútil. Mientras pronunciaba esta última frase, el arma personal de Archer apareció con un destello de luz dorada. En la mano izquierda del rey había ahora un magnífico arco de cuerpo casi tan largo como ella. Sin embargo, no había ninguna cuerda unida al mango, como si no se supusiera que hubiera una. Pero lo que realmente diferenciaba a este arco era su no estaba hecho de madera, metal ni ningún material tradicional utilizado para esta parte.
En cambio, parecía haber sido hecho de una piedra de color blanco grisáceo, lo que daba resultado un arco que parecía pesado y poco práctico. Había motivos irreconocibles tallados en él, y las extremidades del mango estaban esculpidas en forma de plumas verdes, lo las hacía parecer alas. Archer, ¿sabes cómo hacer que un trato sea atractivo? En respuesta al desafío del sirviente, Saber también hizo que su arma se materializara. Incluso si no entiendes nuestra pasión, aún así sabes cómo tocar nuestra fibra sensible. La espada de Saber palidecía en comparación con el arco de Archer, principalmente porque no era el artículo genuino. En apariencia parecía exactamente una espada, pero cualquier sirviente o mago podría decir que no contenía ningún misterio, y que en realidad era solo un muñeco de madera. Los dos sirvientes sostuvieron sus armas frente a ellos, listos para dar un paso adelante y luchar hasta la muerte en cualquier momento. Al margen, Iván había estado observando su intercambio con un interés aumentado. Sin embargo, tendría que detenerlos si realmente pelearan. No era porque no le gustaran las batallas, o porque fuera el líder de facto de la facción blanca. Con el rabillo del ojo, su aprendiz no ocultaba su miedo y estaba tirando de la manga de Iván con una mano temblorosa. No tenía miedo del conflicto entre su sirviente y el de Iván. Solo estaba genuinamente preocupado por Archer. Si era posible, el niño probablemente no quería que ella peleara importar lo fuerte que fuera. Sin embargo, no tenía una personalidad lo suficientemente poderosa como para intervenir y detenerlos. Por eso, por respeto a sus sentimientos, Iván se pararía incluso si tuviera que usar un sello Command. Pero no lo necesitó. Antes de que Archer y Saber pudieran intercambiar un solo golpe, fueron interrumpidos cuando la puerta del santuario se rompió con un fuerte ruido que llenó Ciudad Vacía. Mientras las puertas de madera rotas caían pesadamente al suelo con un gran estruendo, todos los presentes en la catedral vieron a la persona que estaba de pie en el marco giga con la luz del exterior delineando su figura. Con más de 3 metros de altura y un cuerpo tan negro como el carbón, Lanzarote fue el responsable de esta entrada dramática. No dijo ni una palabra y, de la misma manera, la multitud sorprendida permaneció sin palabras. Debido a la intensa luz del sol que contrastaba con la oscuridad del lugar, su masa parecía imperceptible y carente de cualquier característica. La excepción eran sus ojos rojos que perforaban el interior de la catedral con un brillo despiadado y malévolo. Tiempo no se detuvo para siempre y el sirviente gigante entró en el santuario con pasos ruidosos, aparentemente dirigiéndose hacia el final de la vasta sala. Lancer, tú. Archer abrió la boca para amonestarlo, pero el lancero la ignoró por completo mientras pasaba entre ella y Saber. Era como si no los hubiera notado en absoluto. Un aura peligrosa emanaba del sirviente de la lanza, lo suficientemente fuerte como para obligarlos a guardar silencio, y la pura presión era lo suficientemente amenazante para que Xris se escondiera detrás de la espalda de Archer por miedo. Se hizo evidente que Lancer se dirigía al altar debajo del vitral principal. A medida que se acercaba cada vez más a su objetivo, un profundo y monstruoso gruñido se elevaba lentamente desde lo más profundo de su pecho, volviéndose más audible con cada paso. Dentro del silencioso lugar sagrado, podría compararse con el sonido de un tubo de órgano aumentaba en intensidad. Para cuando llegó al altar, Lancer de Witte estaba mostrando los dientes con una mirada demoníaca de furia insondable, y el gruñido finalmente explotó a aullido bestial que atravesó los tímpanos de Iván. De inmediato, una niebla negra se levantó de la sombra de Lancer y se reunió en su mano para formar una enorme lanza de metal negro. Tan pronto como el arma terminó de materializarse, con un gran movimiento de su musculoso brazo, Lancer lanzó la lanza hacia el altar y lo redujo a pedazos. No se detuvo allí, y con la misma violencia frenética, saquear el santuario que alguna vez fue sagrado a su alrededor. Este lugar sagrado no estaba afiliado a ninguna religión conocida, y nadie sabría nunca a quién insultaba el acto de desolación. Pero para Lancer, que odiaba a todas las deidades y todas las religiones por igual, esta ambigüedad lo convertía en una amalgama de todas las creencias religiosas del mundo, de ahí que viniera aquí para desahogar su ira y frustración. El lancero todavía estaba devastando la catedral cuando Archer chasqueó la lengua y giró la cabeza con disgusto, sin querer seguir viendo esa lamentable exhibición. «Vámonos, amo», empujó suavemente la espalda de Xris para guiarlo hacia la salida. Considerando el terror del niño, este gesto también tenía la intención de tranquilizarlo. Todo este lugar es desagradable. Después de que ella se fue, Saber desmaterializó su espada y se encogió de hombros abatido en dirección a Iván. En serio, fue un momento terrible.
Al final no pude desahogarme, lo siento, saber, Iván hizo un gesto de disculpa con la mano. Es mi culpa que estés atrapada aquí sin hacer nada. No me importa, maestro. Con la misma facilidad con la que soportaba la ira de Archer, Saber borró su decepción con la misma expresión despreocupada. La guerra del Santonio terminará de la noche a la mañana, no antes de que pueda conseguir algo al menos. Sin embargo, es frustrante estar rodeado de tantos luchadores fuertes sin poder desafiar lo bueno. Archer seguramente habría tomado mi cabeza. ¿En serio? Creo que serías más que capaz de defenderte de ella. Jajaja, de ninguna manera. Ella es demasiado aterradora en primer lugar. El sirviente se rió sin ningún signo de estar asustado. De todos modos, ¿qué haremos ahora? Lanrider fallaron, entonces, ¿cuál es nuestro próximo plan? La primera etapa de la guerra aún no ha terminado, Saber, se rió Iván afablemente. Aún tengo que saber cuál es la conclusión del lado de Caster. Ah, es cierto. Me había olvidado de ellos. De hecho, nunca los había visto antes. ¿Podemos contarlos? Ellos se refería a Caster y Berserker de Uite. Incluso después de que la guerra había comenzado, estos últimos no habían reunido al resto de la facción y se habían movido directamente hacia el fragmento del Grial más cercano, ubicado en el norte de China. No me preocupa. De hecho, no creo que importe si podemos conseguir o no los fragmentos del Grial, ya que ya tenemos algunos de ellos. De todos modos, confío en la señorita Golodiayev y la señorita Angelene. Iván levantó la cabeza para mirar las vidrieras principales, que ahora tenían grietas por todas partes. La luz del sol de colores todavía entraba a través de ellas en la catedral. Sus pensamientos se habían desviado hacia las montañas nevadas, que serían el próximo campo de batalla. Lentamente, ante Lanzarote Black, el paisaje, ahora familiar, se desplegó como una película antigua. Era el lugar donde su maestro había crecido, el mismo que había visto en Kada desde que fue invocada. Era una tierra estéril. Todas las plantas estaban secas y podía sentir el calor del sol a través de los recuerdos de Ewald. El paisaje a lo largo de varios kilómetros estaba plagado de colinas irregulares, algunas apenas lo suficientemente altas como para ser llamadas montículos y otras tan altas y empinadas que podían proteger una zona considerable de la luz sol. Y entre estas, la tierra era plana y estaba cubierta de hierba seca. Una zona en particular, al menos por lo que podía ver, era lo suficientemente amplia como para ser llamada pequeña llanura. Rodeada de colinas, casi parecía un pequeño mundo protegido por grandes murallas. Allí vivía Ewald con su padre. Era apenas mejor que una choza, una pequeña vivienda de madera, tierra y piedra con apenas unas cuantas habitaciones. Podría haber pertenecido a cualquier época, pero resulta bastante anacrónica en el mundo moderno. El interior no era mejor, como había podido comprobar en sueños anteriores. Solo contenía lo mínimo indispensable para que un ser pudiera vivir. Junto a la modesta casa había un terreno que ocupaba aproximadamente el doble de la superficie de la casa en términos de distancia. Era evidente que estaba siendo cultivado, aunque no parecía que la cosecha fuera a ser buena. Aún así, había suficiente comida para 2 personas. Y un poco más lejos estaba el último recurso necesario para la autosuficiencia, el agua, en forma de un pozo hecho de piedra. En realidad, era lo mínimo indispensable para sobrevivir. No había nada más ni nada menos. A pesar de ello, sería un error llamar miserables a quienes vivían allí. Se podría dudar adulto que comprendía mejor que un niño la gravedad de su situación, pero el pequeño Ewald, que nunca había salido de este lugar, no podía imaginar una vida mejor que esta. Lancer los miró a los dos sentados en una de las colinas, bañados por el sol del atardecer y manteniendo una apasionada discusión. El hombre movía activamente los brazos como estuviera demostrándole algo a Ewald. Con cada movimiento, un poco de sudor caía de sus brazos, el sudor que había derramado después de trabajar en su campo. Por la forma se movía, parecía bastante entusiasta y Ewald lo miraba con ojos muy abiertos y brillantes, asombrado. Lancer solo pudo deducir esto, ya que no podía escucharlos. Era un problema que ya se había hecho evidente en su primer sueño sobre el pasado de Ewald, pero había algo que no iba bien. Eran solo las voces y los ruidos. Cuando miró a su alrededor pudo ver algunos objetos que no tenían colores, sino que eran de un blanco insulso. Partes del paisaje estaban borrosas en el mejor de los casos, como si no supieran qué forma se suponía que tenían. Finalmente, de vez en cuando su visión del sueño se veía perturbada por la estática de la televisión, o al menos eso era lo que ella reconocía. También había algo fundamentalmente erróneo en la manera en que se sentía cuando soñaba con los recuerdos de su maestro. Cada vez sentía menos y menos conexión entre ella y Ewald.
Durante los primeros sueños, podía sentir hasta cierto punto lo que sentía el niño y podía escuchar parcialmente lo que decía con su padre, pero los sueños gradualmente se volvían menos claros. Era plenamente consciente de su propia existencia. La sensación que tenía no era la de alguien que presenciaba los acontecimientos, sino la de estar leyéndolos en un libro o mirando en un cuadro. Ella era la Valquiria Brynhildr, cualquiera que hubiera oído hablar de su leyenda, sabría que sabía bastante sobre manipulación de la memoria. Podía decir que el problema no estaba ella, había un problema con los recuerdos de su maestra. No era un borrado de la memoria, o de lo contrario, incluso con su conexión mental, no podría verlos en absoluto. Pero no una simple pérdida de memoria. Era casi como si el recuerdo la estuviera rechazando la posibilidad de verlo. No, no fue como si. Me repele. ¿Está programado para eludir el control mental? Era posible. Si Ewald se había hecho un hechizo para volver su mente inaccesible, eso podría impedir que ella pudiera ver lo que esencialmente provenía de su propia mente. ¿Pero esa la última palabra? Lancer miró perpleja el rostro del padre de Ewald. Tampoco podía verlo. Estaba cubierto de negro, un negro parecido a la sangre seca, como si alguien le hubiera borrado la cara y hubiera dejado al descubierto el papel en el que estaba dibujado, estirado. También había pensado en la posibilidad de que esos recuerdos fueran falsos, pero rápidamente descartó esa idea. Si no eran recuerdos falsificados, no habría razón para impedir su acceso. Cuanto más pensaba en ello, más difícil era entenderlo. No sabía si debía hablar de ello con su maestro. Sintió una punzada de vergüenza o, al mirar sus recuerdos, tal vez una intromisión preguntarle sobre eso. De todas formas, no era asunto suyo. No era asunto suyo, pero sí sentía curiosidad. Por eso seguía durmiendo aunque un sirviente no lo necesitara especialmente. Por otro lado, Ewald sí necesitaba dormir, para poder también su vida, toda ella. Incluso las partes que preferiría olvidar para siempre. Se preguntó qué pensaría de ello él, que afirmaba no sentir emociones. Seguramente la vida de Ake siempre se dejaba llevar por sus pasiones y su egoísmo le debía de haber parecido ridícula. Levantó la vista del padre y el hijo, que seguían charlando apasionadamente, para mirar el horizonte más allá del mar de colinas. Todo estaba completamente negro. Las sombras que tragaban el mundo del sueño eran del mismo rojo que la que cubría el rostro del padre. Siempre había sido así desde el primer sueño que había tenido, así que sabía cómo era. La oscuridad era como una cuenta regresiva que medía el tiempo que permanecería en este sueño. Una vez que llegaban a Igualduachund, cada recuerdo terminaba y ella se despedía. A veces eran rápidas, a veces eran lentas. Esta vez no era ni lo uno ni lo otro. Llevaba poco tiempo allí, pero la oscuridad ya estaba arrasando las colinas cercanas y la casa ya estaba siendo devorada. Así que eso fue todo hoy. Cuando el mar negro llegó a sus piernas y ella comenzó a hundirse hasta las rodillas, Lancer volvió a agachar la cabeza, perpleja. No se preguntaba qué significaban esos sueños, debía hacer al respecto. Se preguntaba qué sentía por su propio corazón. ¿Qué estoy haciendo? De inmediato, después de que la oscuridad se lo hubiera tragado todo, los ojos de Lancer volvieron a iluminarse. Era una luz tenue, más débil que la luz de la mañana. Sus párpados abrieron y vio un techo sucio, lo que indicaba que definitivamente se había despertado. Al mismo tiempo, un sonido le hizo cosquillas en los oídos, un chasquido mecánico de un objeto metálico que se estaba ensamblando. Ya estaba familiarizada con ese ruido, pues menudo al despertar de su sueño, como si simbolizara la inexplicable ruptura entre el pasado y el presente. Era el sonido de Ewald desmontando y volviendo a montar sus armas. Mantenimiento. Para él era una rutina nocturna. Debido a su falta de conocimiento sobre armas de fuego, ella había pensado que era simplemente una necesidad para mantenerlas funcionando correctamente, pero con el tiempo comprendió que para él era más bien un ritual. Siempre que esperaba pacientemente, cambiaba a esta rutina suya, manejando hábilmente los diferentes componentes de su arma con movimientos rápidos y sin disminuir nunca la velocidad en ningún paso. Verlo ejecutar este mismo proceso al mismo ritmo cada vez reforzó impresión de que lo estaba realizando una máquina fría. Cuando lo vio realizar esa tarea incansablemente y con un enfoque inquebrantable, no pudo evitar ver una muñeca rota, repitiendo la misma acción vacía porque no sabe qué más podría hacer con sus manos oxidadas. Poniendo fuerza en sus músculos entumecidos por el sueño, el cuerpo de Lancer se levantó y se sentó en el frío suelo. No había camas adecuadas en esta pequeña habitación de Sony, tampoco había ninguno de los muebles que uno esperaría encontrar en una casa normal. En pocas palabras, la habitación estaba sucia, sosa y gris. Era más que suficiente para pasar la noche allí.
Lancer era un guerrero en el fondo y un espíritu heroico, por lo que no importaba dónde tuviera que dormir, y para ser justos, no era como si no hubiera con cosas peores. En cuanto a su maestro, él sería el último en quejarse de tener que descansar en el duro suelo. De hecho, nunca lo había visto dormir en una cama de verdad. Actualmente se encontraban en el sur de China, cerca de la región montañosa del Himalaya. Aparentemente, allí se encontraba uno de los fragmentos del Grial esparcidos por el Ma y la misión de Ewald y Lancer era encontrarlo y asegurarlo. Sin embargo, no estaban solos en su misión, ya que los acompañaban Bruno Blackelle, el maestro de Saberoth Black, y sirviente. Esta habitación en la que se alojaban por ahora había sido alquilada por un precio extremadamente bajo considerando la región rural empobrecida en la que se encontraba era su última parada antes del desierto. Una vez que hubieran partido de esta pequeña aldea, no encontrarían civilización alguna. Ewald escuchó el roce de la túnica de Lancer mientras ella se levantaba y giró la cabeza desde su tarea manual para encontrarla a los ojos. Buenos días, pero ya es de noche, la saludó con palabras vacías. Lancer no respondió. No lo ignoraba, pero en cuanto sus ojos se posaron en el rostro de su maestro, su mente recordó al niño que había visto en su sueño. Entonces, la inevitable pregunta que nació en su mente errante volvió a surgir. ¿Qué había sucedido para que el alegre niño se convirtiera en una máquina de carne y huesos? Ante la mirada interrogativa de Lancer, Ewald solo pudo inclinar la cabeza confundido. ¿Pasa algo? Lancer se dio cuenta de que ella lo había estado mirando en silencio y apartó la mirada con una mirada severa. No, estoy bien. Ewald no le había preguntado por su personalidad, pero intuitivamente le respondió de la forma en que lo hizo. Se dio cuenta de ese hecho demasiado tarde y se maldijo a sí mismo, pero Ewald aparentemente no se dio cuenta, porque era completamente ajeno a ese tipo de cosas. Sin embargo, Lancer estaba de un humor tonto y reflexionó mientras se convertía una forma espiritual para que él no pudiera ver la expresión de su rostro. ¿Por qué no estaría bien? Se lo dijo a sí misma de manera retórica, pero en realidad se estaba haciendo esa misma pregunta. El hecho era que Lancer no tenía la menor idea de lo que ella sentía por su mae Ewald Wachund, el mercenario que no sentía emociones. La primera reacción de Lancer al enterarse de eso fue odiarlo como si la hubiera perjudicado directamente. Así se había sentido ella, de hecho. El espíritu heroico Brynhilde Kuyai estaba entretejida con amor y odio, emociones poderosas que habían tocado todas sus fibras como humana. Esos sentimientos todavía habían sido fuertes en su corazón cuando fue invocada, de ahí su desprecio por ese joven que no podía sentirlos. ¿Pero era eso realmente así? En retrospectiva, se había dado cuenta de que no era cierto. Había sentido envidia de Ewald, terriblemente, y al mismo tiempo no podía comprenderlo. Estaba libre de las llamas que la habían atormentado tan cruelmente durante tanto tiempo, algo que ella anhelaba desesperadamente. Y aún así los quería de vuelta. No era como si no pudiera entender su punto de vista, al menos saber que se había calmado. Pero su frustración reprimida pudo más que ella y se había desatado contra él, más vez. Pero no era todo. Había visto algo en él que la molestaba, una estupidez que solo podía hacer que quisiera reprenderlo. Pero no era culpa de Ewald, porque no era con él con que estaba enojada, era ella misma. Cuando vio a este maestro vacío de emociones, también vislumbró a una joven con alas blancas como las nubes. Ella misma. Las valquirias, doncellas de la guerra e hijas de Odín, en realidad no eran más que muñecas vacías, espíritus divinos carentes de emociones inútiles y, como resultado, más vulnerables una vez que se les imponía. Lancer no había sido muy diferente de él cuando era la mayor de las valquirias, la doncella escudera Brynhilde. Había cumplido con sus tareas sin preguntarse el por qué ni el quién, actuando siempre con una rectitud e imparcialidad irreprochables. Sin embargo, eso fue lo que finalmente provocó su caída, y por eso odiaba a antiguo yo. De repente, Ewald levantó la cabeza y habló al aire. Lancer, ¿tienes hambre? No, no lo soy. ¿Lo eres tú, maestro? No, solo pensé en preguntar. Y con esto reanudó su trabajo de mantenimiento, terminando la conversación tan abruptamente como la había comenzado. Este era otro lado intrigante de su maestro. Era tan expresivo como una piedra, pero de vez en cuando hacía preguntas como esa de la nada. Probablemente era la manera de Ewald tratar de ser considerado, pero se sentía bastante incómodo al respecto. Como sirviente, Lancer preferiría no preocuparse por ella y simplemente concentrarse en la guerra. Este trabajo y nada más.
Por otro lado, la torpe vacilación de su maestro logró cambiar la primera impresión que Lancer tuvo de él. Era casi como alguien que intenta aprender a cocinar y se corta los dedos en el proceso. Un niño inexperto que se cae pero se pone de pie de nuevo. Por alguna razón, ella no pudo conservar su resentimiento anterior. Al contrario, casi sintió lástima por él. Además, también sentía curiosidad por su pasado. Por cierto, considerando la falta de comunicación entre ambos, esos sueños eran su única oportunidad de entender al humano Ewald Wachund. Pero a ella no le gustaba. No quería saber más de su maestro. Ella solo estaba cumpliendo su papel de sirviente y de doncella escudera, nada más. ¿Por qué entonces? ¿Qué era esa inquietud que la acosaba y la preocupaba? Algunas horas después, el sonido de pasos que se acercaban a la puerta de la pequeña habitación interrumpió el chasquido de los dedos de Ewald. Ni Ewald ni Lancer se pusieron de guardia ante la repentina llegada, reconociendo el ritmo de la marcha y el peso detrás de cada paso. Al poco rato, la puerta se abrió con un chirrido y apareció el otro propietario de la habitación alquilada, Bruno Blackwell. El hombre de mediana edad estaba cubierto de pies a caberopa de abrigo blanca, hasta el punto de que tenía un cómico parecido con un muñeco de nieve. Después de todo, era pleno invierno. Las colinas y llanuras que los rodeaban en todas direcciones estaban cubiertas de un blanco tan inmaculado que el paisaje se volvía monocromático durante el día. No solo eso, sino que su destino eran las montañas más septentrionales de China, lo que aumentaba aún más la necesidad de llevar ropa adecuada. Incluso cuando estaba dentro de la habitación, Ewald necesitaba 2 capas de ropa para sentirse cómodo, debido a la falta de cualquier sistema de calefacción. Sin embargo, Lance necesitaba nada de eso. Cualquiera que vistiera simplemente una túnica blanca como ella se congelaría hasta morir con este frío, pero a ella no le molestaba en lo más mínimo. Si se veían afectados por la temperatura y el clima, la mayoría de los sirvientes simplemente lo ignoraban como si fuera normal. Especialmente Lancer, considerando que era una verdadera guerrera del norte. El blanco del paisaje más allá de los límites de la ciudad y el frío intenso eran casi nostálgicos para ella, si tenía buenos recuerdos de su vida como humana. Después de quitarse algunas prendas de vestir, la mitad de ellas eran para resistir el frío cortante del viento, Bruno se sentó con un suspiro en el suelo frente a Ewald. Este último terminó rápidamente de volver a montar su pistola y la había vuelto a guardar en su bolso. ¿Pasó algo durante mi ausencia?, preguntó Bruno con expresión seria. Generalmente hablaba con el tono de un oficial, lo cual no era sorprendente considerando que era, por lo que sabían, un exmilitar. Lo que era más sorprendente era la obediencia que Ewald lo obedecía. Era cierto que el joven era un mercenario, pero lo era como un mago independiente y un maestro. En otras palabras, no existía tal cosa como una jerarquía él y Bruno. Pero al igual que el hábito de hablar imperativamente de Bruno, parecía que Ewald estaba acostumbrado a estar en esa cadena de mando. Después de hacer las comprobaciones habituales, Bruno rebuscó en su gran bolsa de montaña en busca de algo mientras comenzaba a realizar su propio informe. Con la ayuda de Saber, finalmente terminé de interrogar a los lugareños sobre las montañas, dijo mientras sacaba un mapa de su bolso y lo extendía sobre el suelo sucio entre Ewald. Para confirmarlo nuevamente, aquí es donde estamos en este momento. Señaló una zona en el mapa. Era un plano de la región que habían obtenido en un pueblo anterior, ya que este lugar era bastante remoto. Entonces Bruno movió su dedo por el mal lo detuvo sobre un punto en el desierto, en medio de las montañas. Y este es nuestro destino aproximado. ¿Tenemos al menos una idea de dónde buscar?, preguntó Ewald. Si nos perdemos, esto podría volverse peligroso, así que cuanto menos tiempo pasemos allí, mejor. Bruno asintió. Solo hemos detectado un cambio en la línea ley en torno a esta zona, pero como cubre una distancia considerable no hay forma de acotarla. En cuanto al tiempo que nos tomará hasta allí, serían al menos 3 días a pie. Encontré a alguien en el pueblo que estaría dispuesto a llevarnos hasta aquí a cambio de dinero, señaló un lugar entre las montañas y el pueblo, aunque más cerca del primero. Una vez que estemos aquí, considerando que las condiciones climáticas deberían ser óptimas, al menos 1 día y medio. Bruno levantó la vista de su mapa para echar un vistazo a la esquina de la habitación donde descansaban 2 grandes bolsas. ¿Qué pasa con nuestro suministro de alimentos?, le preguntó a Ewald, quien estaba a cargo de verificar el material. Tenemos suficiente comida y agua para aguantar una semana si comemos moderadamente, así que debería haber suficiente incluso en caso de que nos retrasemos. Sin embargo, sigue siendo el mejor escenario posible. Considerando la magnitud de las posibles peleas, existe la posibilidad de que perdamos parte o todo nuestro equipo.
Podríamos esconderlo de que se produzca un encuentro, pero luego no podríamos recuperarlo. Es una posibilidad. Solo estamos nosotros y nadie vendrá a buscarnos si estamos desaparecidos. Giró la cabeza en dirección a la puerta, como si estuviera mirando algo en par. Si llega a suceder esto, espero que podamos contar contigo, saber. Bruno había utilizado un tono sorprendentemente más suave al dirigirse a su servant, probablemente por respeto o para evitar enfadarla. En cuanto lo hizo, una figura encapuchada materializó dentro de la habitación. Una mujer alta de al menos 190 centímetros, completamente envuelta dentro de una especie de impermeable marrón que ocultaba cualquier rasgo parte, incluso su género. Sería incierto si Ewald y Lancer no hubieran hablado con ella en la sede de New Age. No se lo había quitado ni una vez desde que la conocieron y no tenían la idea de cómo podría lucir. De hecho, Lancer no tenía idea de qué espíritu heroico era. La única información que los miembros de la facción negra tenían sobre ella era su clase. Normalmente tenían un acuetácito de que debían compartir el nombre verdadero de su sirviente como medida de seguridad, pero extrañamente Assassin, Saber y Caster no se vieron afectados por esa regla. La sirvienta de la espada los miró con sus ojos penetrantes desde debajo de la capucha mientras respondía secamente. ¿Qué son estos guerreros que ni siquiera pueden sobrevivir en el frío? Bueno, no quiero perder a mi maestro por algo tan estúpido. Dio un suspiro de exasperación. Por lado, te daré prioridad en caso de peligro, mocoso. En cuanto a este tipo, un brazo musculoso marrón emergió del abrigo y levantó su dedo hacia Ewald. No puedo garantizar seguridad. De hecho, ya que ese es mi papel, declaró Lancer, que se había materializado a mitad de la sesión informativa, en tono mordaz. Entonces, no te importará si hago lo mismo, ¿verdad? Su voz transmitía una tensión peligrosa a la habitación. Ante esto, Saber simplemente chasqueó la lengua y desapareció con un "por mí está bien". Bruno se rascó la nuca y exhaló su propio suspiro de exasperación. Para que conste, aunque había señales claras de enemistad entre Saber y Lancer, no era algo exclusivo de ellos. A diferencia de la facción roja, compuesta por personas de afabilidad variable, la facción negra tenía algunos problemas serios de trabajo en equipo. Se debía en parte al hecho de que eran un grupo de personas dispuestas a defender sus objetivos personales, y ninguno de ellos ignoraba que una vez que la facción opuesta fuera derrotada, tendrían que luchar entre sí hasta la muerte. Pero eso no les preocupaba a Bruno y Ewald. Eran profesionales que anteponían la eficiencia y la practicidad a todo lo demás, por eso no les afectaba ese tipo de ambiente. Eso no significaba que confiaran el uno en el otro incondicionalmente, por supuesto, pero si ni siquiera podían contar con que su compañero de equipo los cuidara, no sobrevivirían en una pelea. Esta no era solo una batalla entre sirvientes. La guerra del Santo Grial era un ritual entre maestros, para empezar. Por eso no podían confiar su seguridad a su sirviente y esperar una batalla civilizada. Al menos esto resuelve el problema. Bruno volvió a centrar su atención en el mapa que tenía a sus pies. Ahora repasemos nuestro método de operación. Wachund, tú y yo debemos separarnos. Una distancia máxima de 30 metros sería lo óptimo, pero al menos tenemos que asegurarnos de no perder de vista al otro, ¿entendido? Ewald asintió. Con nuestro equipamiento seremos aún más difíciles de detectar en esas montañas nevadas, así que no pierdas tu atención. Además, ninguno de nosotros abrirá fuego ni lanzará ataque de ningún tipo sin avisar y consultar al otro, ¿entendido? Esto también se aplica a los servants. Si queremos mantener el elemento sorpresa, debemos evitar que nuestros movimientos sean notados. Esto también significa que Saber y Lancer permanecerán en forma espiritual mientras no haya necesidad de que se materialicen. Nadie respondió, pero tampoco nadie se opuso ni manifestó su acuerdo tácito. Debería estar bien mientras estemos en el camino, pero una vez que lleguemos a la sierra, supongamos que estamos en territorio enemigo. Considerando que la facción roja es compuesta completamente por magos, es seguro apostar a que no encontraremos ninguna trampa tradicional, aunque no descartes por completo la posibilidad. Lo más probable haya trampas y barreras mágicas. En ese sentido, confiaré en que nuestros sirvientes las detecten, especialmente porque activar una sola de ellas probablemente activará una alar, ¿entendido? Bruno miró alrededor de la habitación. ¿Alguna pregunta? Se levantó una mano. Era la de Ewald. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar enemigos? Sabemos que podríamos haber llegado antes, o que podrían haber ignorado la presencia de un fragmento del Grial aquí. Sin embargo, pareces bastante seguro de que nos enfrentaremos a la facción roja. Era cierto que Bruno había dado la información como si estuviera convencido de que habría gente esperándolos.
Bruno asintió con expresión grave. Las posibilidades son del 100%. Exclamación de cierre. Aunque no esperaban menos, Lancer y Ewald se quedaron desconcertados por la seguridad de Bruno. El exmilitar señaló con el pulgar la puerta que tenía detrás para señalar alza invisible. También pensamos en preguntar si alguien había venido antes que nosotros, por si acaso. Resultó que esta vez nuestros enemigos se nos adelantaron. ¿Alguna información? Llegaron a este pueblo hace media semana, según el hombre que nos conducirá. Un hombre mayor, un adolescente y una niña, todos ellos desconocidos. Eso ya es bastante sospechoso, pero al parecer se dirigieron al mismo lugar que nosotros, hacia el camino que tomaron. No hay razón para creer que no sepan la ubicación aproximada del fragmento, que será mejor que estemos preparados para cruzar espadas con ellos. Así que una confrontación era inevitable. No es que fuera algo malo. Buscar fragmentos del Grial era la parte antinatural desde el principio. Se suponía que la guerra del Santo Gris sería una batalla entre maestros y sus sirvientes para empezar, por lo que mantenerse alejado de la batalla no era recomendable. Incluso si lograban reunir todos los fragmentos, enfrentarse a la facción roja, eso no cambiaría el hecho de que tenían que deshacerse de ellos. La verdadera pregunta aquí era si esperaban a Ewald y Bruno o si no sabían nada de su llegada. No era imposible que hubieran colocado un campo de detección en esta ciudad para estar alerta, pero incluso Lancer, que era más que un experto en hechicería, no sintió nada. Al final, no había nada que hacer. Puede que se estuvieran metiendo en la boca del lobo, pero aún así era la mejor jugada. En cualquier caso, las instrucciones de seguridad de Bru eran más que necesarias para avanzar sin problemas, así que todos estuvieron de acuerdo sin protestar. Nos pondremos en marcha a las 5 de la mañana, antes del amanecer. Hasta entonces, por favor, descansa un poco y prepárate. Intercambió una mirada severa con Ewald. Intenta mantenerte con vida. La noche había caído sobre esta parte del mundo, y la oscuridad de la noche se estaba llenando hasta el borde con estrellas que brillaban como un mar infinito en el firmamento. Ni una sola nube había venido a estropear este espectáculo impresionante para aquellos que estaban lo suficientemente lejos de las ciudades como para contemplarlo a sus anchas. La oscuridad absoluta de esta tierra remota, desprovista de luz artificial, los ojos se sentían atraídos por esta vista como una polilla al fuego. Semejante espectáculo se podía ver lejos del pueblo donde dormían Ewald y Bruno, en la región montañosa hacia la que se dirigirían con la luz de la mañana. En esta zona donde la tierra se elevaba como si quisiera alcanzar el cielo, el paisaje era de un blanco puro e inmaculado, salvo algunos acantilados y rincones que eran demasiado empinados para que la nieve se adhiriera. La llamativa blancura del paisaje ofrecía un magnífico contraste con la oscuridad de la esfera celeste y la luz de la pálida luna reflejada en la nieve, realzando aún más su distinción oscuridad de la noche. Y en ese decorado atemporal se desbordaba el sonido del silencio. Un silencio tan pesado y tan intacto que se volvía casi tangible y pesaba tanto en la mente como en el cuerpo. Un silencio que no se veía perturbado por el sonido de la vida salvaje, que solo permitía oír el silbido del viento de la montaña que rozaba toda vida con su aire frío. Hasta. Boring. Este silencio sagrado e inmaculado fue interrumpido de repente por el grito de angustia, fuerte y poco sutil, de una niña. El grito resonó por toda la cordillera y, antes de que pudiera apagarse, se alzó la voz de un niño para responderle. Cállate, estás arruinando el ambiente. Pero es aburrido. No hay nada que hacer aquí, así que me aburro. ¿Por qué elegiste las montañas de todos modos? ¿Por qué no vas al mar en su lugar? Quiero ir al mar. No elegimos venir aquí. Y de todos modos no existe nada parecido al mar en un radio de cientos de kilómetros. Con la absoluta falta de control de los dos y la distancia que recorría la reverberación de su pelea a través de las montañas vacías, toda la región podía oír sus payasadas. Las voces pertenecían a un hombre joven y una mujer de 20 y tantos años que estaban sentados en la nieve en una meseta relativamente pequeña en lo alto del Himalaya. Habían estado sentados tranquilamente en el silencio de la noche, hasta que la mujer se puso de pie de repente y comenzó a gemir fervientemente. El chico era un adolescente que se acercaba visiblemente a la adolescencia, con un pelo corto de color azul oscuro con un flequillo que le caía sobre el lado derecho de la cara y le ocultaba todo, desde la mejilla hasta la frente. Estaba apropiadamente envuelto en ropa de invierno de la cabeza a los pies y se acurrucaba como una bola para mantener el calor posible. De hecho, ni siquiera eso fue suficiente para evitar que temblara de frío, pero parecía que su acalorada discusión con la mujer que estaba a su lado lo compensaba con que su nombre era Laurent. Solo Laurent.
No tenía apellido, que él recordara, lo cual, en retrospectiva, no era muy lejano, y siempre se referían a él como Laurent. Pero eso no le importaba demasiado. Lo más urgente regañar a la niña que estaba a su lado y que soltaba tonterías en el peor momento posible. Pero no era tanto regañar como gritar con la misma fuerza que ella, ya que demostrarle estaba equivocada sería una tarea imposible e infructuosa. Esa mujer era una sirvienta de la clase Archer de la facción roja, la sirviente vinculada a él por un contrato. Aunque, como se podía entender fácilmente, era una persona difícil de manejar. Dejando eso de lado, ella y Laurent eran diametralmente opuestos en más de un sentido. Ella era más alta que él hasta un punto casi ofensivo, elevándose sobre él por cabeza y media. Lo más sorprendente, y con mucho lo más estupendo, era el hecho de que no llevaba ninguna tela hecha para la dura temperatura del Tíbet. Por el contrario, parece que había decidido usar la menor cantidad de ropa posible, ya que su parte inferior del cuerpo estaba vestida solo con una especie de minifalda hecha con plumas de todos los colores, y su parte superior del cuerpo estaba cubierta con una camisa de un rosa repugnante con un delfín brillante y sonriente en ella. Eso fue todo. 2 prendas de vestir para cubrir sus músculos color caramelo del viento frío de las grandes alturas en pleno invierno. Eso era ridículo. Incluso si los sirvientes son superhumanos, aún pueden sentir frío y calor, ¿verdad? Sin embargo, descartó ese hecho obvio con un, ¿pero no hace frío también en el océano? Si el océano estuviera tan frío, se congelaría. Además, ¿por qué siempre el océano? Y si eso era lo único que la molestaba de ella, esa camiseta rosa era como una enfermedad para los ojos. En primer lugar, era demasiado rosa. Visualmente hablando, se sentía caramelo con demasiada azúcar. Era repugnante. El otro problema era que era una camiseta hecha para niños, y ver a un adulto usándola era bastante fuera de lugar y desalentad que se agravó aún más por el hecho de que Archer no veía ningún problema en ello. Además, la sonrisa del delfín era espeluznante y sus ojos miraban profundamente al alma de Laurent. Los delfines son animales del mar. Me encanta. Si algo así viviera en el mar, no se atrevería a poner un pie allí. Además, algo que viviera en el agua era bueno para ella. Si tiene buena pinta, sí. No había manera de que ese delfín pareciera sabroso. Pero la verdad era que esa camisa era una necesidad, aunque cualquier otra cosa que no fuera ese horror hubiera servido igual de bien. Originalmente, cuando Archer había sido convocada, solo llevaba la falda. Sin ella, habría estado en traje de cumpleaños. Como no podían permitir que caminara así, y por otras razones obvias y naturales, lograron que usara algo que al menos cubriera su pecho. Y había al menos otra razón por la que Archer no usaría otra cosa que esta camiseta. Este es un regalo especial de Lily. ¿Qué tienes que decir al respecto, perro esclavo? Él no era un perro esclavo. Pero dejando eso de lado, Archer tenía un punto de verdad. Lily era el apodo que el sirviente le había dado a la niña sentada en la nieve entre Laurent y Archer. Su nombre completo era Ladile Belverosa Basilia. Era la hija de Víctor Basilia, una de las personas que supervisaba la facción roja en la Guerra del Santo Grial. También era la verdadera maestra de Othred. Laurent no conocía los detalles, pero aparentemente el contrato entre Archer y Ladile se había dividido y compartido con él. De esa manera, aunque originalmente no era su amo, Laurent era quien le proporcionaba maná a Archer. Sin embargo, eso era todo, y él no tenía autoridad sobre su sirviente. No era él quien tenía los sellos de comando. Como sirviente y cuidador de la heredera de la familia Basilia, Laurent no podía hablar mal de su gusto en cuanto a camisas y correr el riesgo de herir sus sentimientos. De ninguna manera haría algo así. Prefería tener que soportar a ese maldito delfín y tener un duelo de miradas con él. ¡Qué aburrido! El mar. Repitió Ladile alegremente las palabras de Archer como si estuviera jugando a algún tipo de juego. Sosteniendo sus pequeñas rodillas mientras contempla la prístina belleza de la naturaleza, tenía la expresión de felicidad de un niño que se divierte. Mira, estás dando un mal ejemplo a la señorita. Señorita, por favor no imites a esta persona infantil. ¿Qué persona tan infantil, perro esclavo? Archer le lanzó una mirada asesina a Laurent, pero ella seguía pareciendo una niña enfadada que estaba haciendo un berrinche. No era muy amenazante y Laurent no se inmutó. Lo eres. Un sirviente infantil, desconsiderado e insensible como tú no es un buen ejemplo para que ella lo siga. Deberíamos haber convocado a un modelo de virtud, algo más que pobre excusa de adulto. ¿Qué parte de mí es infantil, Solo quiero ir al mar. Quiero ir. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. ¿Qué tiene eso de infantil?
Infantil. Pobre excusa de adulto. Te espera. Lily, no te pongas de su lado. Ja 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 ja. ¿Qué vas a hacer ahora, Archer? Perro esclavo. No repitas eso. Y así, tanto Archer como Laurent tuvieron el corazón roto por la Dile. Laurent tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para resistir el desmayo y morir congelado en la nieve. Bla no podía morir todavía. No había terminado de amonestar a Archer. ¿Qué harías con el mar de todos modos? Pescado. Pescado todo el día, todos los días. Un hilo de saliva caía de la boca de Archer mientras su imaginación la llevaba muy, muy lejos de las frías alturas hacia las aguas celestes. Y luego hacía un gran banquete con todos los peces y cosas raras que sacaba. Jejeje, no necesitamos pescado ahora. Laurent interrumpió furiosamente su ensoñación y se cruzó de brazos. Esta clase de ociosidad es contraproducente para nuestra misión. ¿Cuándo no necesitas pescado? No hay agua por aquí, así que ni siquiera puedo fingir que pesco. Soy pescador, quiero pescar. Dicho esto, Archer agarró un puñado de nieve del suelo y, sin previo aviso, lo arrojó en línea recta hacia la cara de Laurent con toda la fuerza que un Servant había tenido. Si tanto te gusta esa nieve, puedes comerla. Rugió cuando su bola de nieve dio en el blanco. Laurent fue empujado hacia atrás por el impulso del lanzamiento y quedó tendido sin fuerzas sobre la nieve. Esto podría haberlo dejado inconsciente, pero el frío repentino del Ancue le tocó el cuello y se filtró en su ropa, le impidió vivir en el reino de los vivos, y su cuerpo se sacudió de inmediato sin control. Ya. Maldito seas, Archer. ¿Por qué no comes nieve? Laurent entró en un estado de furia frenética y rápidamente reunió toneladas de nieve en bolas de nieve para arrojárselas a Archer, quien se reía mientras lo señalaba con el dedo actitud burlona. Desafortunadamente, ninguna de ellas pudo siquiera rozar a Archer, y mucho menos golpearla. Con su velocidad sobrehumana, esta última esquivó sin esfuerzo el intento inútil de un mortal de acabar con una leyenda. Ja 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 ja. ¿Qué clase de baile extraño es este, perro esclavo? Le lanzó una segunda bola de nieve a Laurent, que no dejó de derribarlo de nuevo. Resistirse es inútil. ¿Por qué te sometes al gran M? Plaf. Mientras despotricaba como una villana de tercera categoría, Archer fue interrumpida cuando una bola de nieve del tamaño de un puño pequeño golpeó su rostro sin piedad y cubrió mitad de su rostro con agua helada. La sonrisa en su rostro también estaba congelada y una vena palpitaba en su sien. Ja 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 ja. Fue la risa divertida de la Dile, quien había lanzado el proyectil mortal. Ja 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 ja. Fue la risa despiadada de Laurent, que seguía tendido en el frío suelo. ¿Qué me dices de esto, pescador? El gran Tu fue golpeado por un pequeño. Malditos sean ustedes, pequeños mocosos furtivos. Lo que siguió solo podría describirse como una tormenta de nieve. En cualquier caso, los tres armaban un ruido sin igual mientras luchaban como niños, aunque solo uno de ellos huelga decir que Archer fue finalmente declarada ganadora por defecto cuando sus oponentes no pudieron mantenerse en pie o estaban empapadas. Después de un acuerdo unánime de que su observación de estrellas había durado más que suficiente, los tres comenzaron a regresar a su base, con Archer cargando al inmóvil a su campamento, o su base, como lo llamaban aunque fuera temporal, estaba situado un poco más arriba, en la parte superior de la meseta. No era un lugar adecuado para un campamento normal debido al viento y la nieve, pero habían encontrado una especie de cueva dentro de una de las paredes naturales que separaban la meseta de la parte aún más de la montaña. En realidad no eran tan altos en comparación con el pico más alto del Himalaya, pero aún estaban en pleno invierno y, aunque los adultos con experiencia podrían haberlo soportado, un adolescente y una niña difícilmente podrían sobrevivir en esas condiciones. Por eso habían recurrido a un truco cuando se instalaron en la cueva y la convirtieron en una base funcional. El resultado era visible incluso desde lejos para quien observase el con suficiente atención. Teniendo en cuenta que era la segunda mitad de la noche, y que en lugar de la luz del sol para iluminar su camino tenían que hacerlo con el cielo nocturno color púrpura, tal vez a Archer y la Dile les hubiera resultado más difícil localizarlo. Sin embargo, gracias a la luna clara pudieron verlo a lo lejos. Partiendo del otro extremo de la meseta y avanzando de forma constante hacia el cielo nocturno, se podía ver una gran columna de humo. La verdad era que no era realmente un sino vapor producido por la diferencia de calor entre el mundo exterior y su base. Hemos vuelto. Cantó la Dile mientras entraban al mar de vapor sin dudarlo ni un instante. La diferencia entre el exterior, el frío y monocromático Himalaya, y el interior de la cueva en la que se habían instalado.
Solo con poner un pie dentro la temperatura ambiente su -10°C, y el calor repentino derretía instantáneamente la nieve de sus caras y ropas. En pocas palabras, el campamento de la facción roja era una forja. Tenía todas las características de una fragua tradicional, incluidas las llamas que danzaban en el interior del hogar y proyectaban sombras temblorosas en las paredes. También a unas tinas llenas de metal fundido, un gran cubo de agua para enfriar el acero al rojo vivo y un gran yunque negro colocado en el centro de la base. Por supuesto, no habían traído todo este equipo aquí por sí mismos, y no habían usado un solo hechizo para moverlos por la cueva. La verdad era que esto era obra de uno de los sirvientes de Rey que había venido aquí en China para encontrar el fragmento del Grial. No era Archer, ella era una pescadora sin esperanza, no una herrera. La forja en realidad es propiedad de Caster of Rey, quien la había creado a través de su habilidad de creación de territorio. Era una habilidad de la clase Caster y, como tal, normalmente pertenecía a los grandes magos. Por eso, generalmente debería manifestarse en forma de un estudio mágico, algo por el estilo. Sin embargo, parecía que en el caso de Caster, ese era el nombre más apropiado para un territorio. Bienvenido de nuevo. Justo cuando entraron en su campamento, fueron recibidos por una voz amistosa. Al girar la cabeza hacia el dueño de esa voz, vieron al maestro de Caster of Rey, Charles Pendlet, sentado en una silla de madera en un rincón. El hombre mayor, de unos 70 y tantos años, estaba elegantemente vestido con un redingote y un sombrero de copa incluso en el calor, como si no le molestara en absoluto, y los saludaba con una sonrisa benévola. Ladile se acercó rápidamente a Charles y se sentó en su regazo. Aunque estaba un poco sorprendido por el ataque repentino, Charles le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza como un abuelo que intimida a su nieta. Habían sido unos completos desconocidos cuando se formó la facción roja, pero la afabilidad de Charles y su cariño por los niños la habían conquistado con bastante facilidad. Incluso sabiendo eso, era sorprendente lo mucho que Ladile podía confiar en él. ¿Cómo estuvo tu sesión de observación de estrellas? Bueno, puedo adivinarlo. Charles soltó una risita y una mueca irónica que no tenía mala intención. ¿Qué pasó al final? Pelea de bolas de nieve. Jajaja. Una pelea de bolas de nieve en un lugar así y en un momento así. Charles se rió con ganas. Me alegra ver que los jóvenes no se ven afectados por la tensión. Pero, aún peligroso por aquí incluso si tienes a Archer contigo. Por favor, ten cuidado a partir de ahora. ¿Sí? Luego Charles se inclinó hacia adelante y le dirigió a Ladile una mirada cómplice. Ahora, me pregunto quién ganó la pelea. Su pregunta era retórica porque el resultado era obvio, pero Ladile no pudo comprenderlo y se rió. Secreto. ¿Un secreto? ¿Entonces no compartirás un secreto con un anciano? Charles puso una expresión exageradamente triste. Te prometo que nadie lo sabrá. Su ridículo acto provocó otra risita en la niña. Entonces, Ladile acercó su boca a su oído y lo ocultó con sus manos como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. Su algo y Charles fue el que no pudo contener una leve risita. Al mismo tiempo, Archer blandió al inconsciente Laurent como un botín de guerra y un símbolo de victoria. Pero Lily también recibió su parte de bolas de nieve en la cara. Archer denunció a su maestra más joven con un dedo acusador apuntando a la cabeza rubia. Ella también vaya, ¿es cierto eso, señorita Basilia? ¡No! ¿Qué? Lily, estás empapada, así que no podrás salir de esta con mentiras, pequeña mocosa. Protestó Archer, sin darse cuenta de que ella también se estaba comportando de manera bastante infantil. Yo no perdí. Ladile hizo pucheros y agitó los brazos furiosamente. Al final me alié con Archer, así que Laurent es el único que perdió. Jajaja. Charles se rió entre dientes mientras intentaba no caerse. Ya está aprendiendo a ser astuta, ¿no? Me pregunto si se parece a su padre en este aspecto. Luego hizo gesto hacia el pobre Laurent que tenía espuma en la comisura de la boca. Deberías acostarlo en un saco de dormir cerca del fuego y dejarlo descansar. Pero no demasiado cerca ahora, si me disculpas, señorita Basilia. Acarició la cabeza de Ladile, indicándole que quería ponerse de pie. Aunque de mala gana, la niña obedeció con una expresión de enfado y corrió hacia el fuego para acostarse junto a Laurent. Dios mío, estos niños están llenos de energía. Charles suspiró para sus adentros. Es bueno. Es mejor que tenerlos alerta todo el tiempo para nada. El anciano se apoyó en su bastón para levantarse de su silla y sacudió el polvo de su redingote. Con calma, caminó alrededor de la cueva y detuvo sus pies frente a él, al lado de hombre.
Caster Ofrek, un hombre alto y robusto con una larga y densa barba cerúlea que le bajaba por la cintura, estaba inclinado sobre la herramienta de forja negra, mirando sin interés una espada que estaba forjando. Cabe señalar que hasta ahora, el sirviente había estado ocupado haciendo su trabajo de herrero y el sonido de su martillo golpeando el hacha había resonado fuerte dentro de la cueva, pero al ver que los niños se habían ido a dormir, había cesado su actividad. ¿Cómo está, Caster? Tu espada, claro. MH. Ah, maestro. El hombre fuerte se dio la vuelta para mirar a Charles, y cada vez que movía los pies, este emitía un ruido metálico. Está lejos de estar completo, pero es progresando. Aunque la verdadera pregunta debería ser ¿qué voy a hacer con él una vez que esté terminado? Se quejó Caster y se acarició la barba pensativamente. Ya veo. Bueno, eso es algo que difícilmente podemos decidir ahora. ¿Qué pasa con ellos? La expresión de Charles se tornó seria, muy alejada del anciano afable que era hace un minuto. Estaba claro por la forma en que había dicho esa palabra que ellos no se refería a nadie dentro de este campamento. No hay movimiento alguno hasta donde sé. Lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo escondidos en su fortaleza. Suspiró. Pensar que la facción negra estaría por delante de nosotros, a lo que se referían los dos hombres era la gente que había llegado a esta región antes que nosotros, los maestros y los sirvientes que se habían establecido en una especie de mansión en las profundidades de la zona montañosa. Obviamente, tuvieron que asumir que se trataba de la facción negra, al igual que estos últimos habrían tenido que asumir que trataba de la facción roja. Sin embargo, cada grupo no sabía que ambos ya habían sido superados por sus oponentes.